¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver cómo realizar un módulo de cocina dinámico. Este módulo lo podemos estirar y no va a modificar sus propiedades del grosor de la melamina o del material con el que lo estamos construyendo. También le podemos alargar su profundidad y su altura. Meter algunos datos para que, sin tener que jalarlo, se modifique. Una vez que tenemos este módulo, lo podemos guardar en una galería de módulos. Y ya que tenemos nuestra galería de módulos, nada más vamos jalando lo que necesitamos y así hacemos nuestro proyecto mucho más fácil, que se calcule sola el material, ahorrándonos un montón de tiempo. Vamos entonces a ver el video, los invito a suscribirse, a compartir la información. ¡Comenzamos! El Cocinator. Créanme que es una muy buena idea realizar un dibujo a mano antes de meternos a la computadora. Aquí yo presento un dibujo que yo hice acerca del cuadrado dinámico que vamos a realizar, que se muestran todos sus cantos, todos sus espacios, visto en tercera dimensión, y nos muestra que debemos de considerar el alto, el ancho, profundo y además algunas propiedades como es el grosor de la melamina. Si el grosor de la melamina modifica, van a modificar sus espacios interiores. Por eso también tenemos un método que se llama calcular espacio interior, que es un método privado. No le sirve a nuestro usuario, quien va a usar nuestro dibujo, pero sirve internamente para que el programa sepa cómo calcular la distancia de la base respecto de los costados. Lo primero es que ya debemos de tener realizado nuestro dibujo de nuestra caja o módulo, pero para aquellos que no sepan dibujar, y voy a dibujar simplemente un rectángulo, le pongo 80,60, rectángulo de 80 por 60, y luego le doy la altura de 1.5. Una vez que tenemos, damos por clic con el segundo botón, crear componente, y le ponemos base, le ponemos un nombre donde dice definición, llame base, crear, y nos dice que si lo queremos reemplazar, porque yo ya lo tengo hecho en el otro dibujo que ustedes ven, le voy a poner que no, pero así van a ir dibujando y haciendo componentes. En este caso también dibujo yo un costado, voy a dibujar un costado de 1.5 de grosor por 60 de profundo. Profundo es el eje de las cejas y 80 de alto. Ahí está. Después igualmente le doy clic con el segundo botón, le damos en crear componente y a este yo le voy a llamar costado. Costado, y ya va a tener un nombre. Damos en crear y así vamos a ir construyendo el módulo que yo ya tengo construido por cuestiones de rapidez. Y tengo construido una vez ya mi módulo, lo voy a seleccionar y otra vez le voy a poner crear componente. Todo el módulo va a ser un componente. Después de eso le doy clic con el segundo botón y me voy a esta parte que dice atributos del componente. Atributos del componente. Aquí nos muestra cómo tengo cuadrado, que es todo el componente general, la base de abajo, el costado izquierdo, la base de arriba y costado derecho. Vemos aquí como estas pequeñas pestañas se pueden colapsar con el signo de más y el signo de menos. Todas y cada una, pero me voy a ir al módulo general que se llama cuadrado. Y ahí voy a poner todas las propiedades que hice en mi dibujo. El eje de las X es este eje, el color rojo. El eje de las Y es la profundidad, color verde. Y el eje de las Z es la altura. Entonces aquí en esta parte de aquí estoy señalando, hay una pequeña flecha que ustedes le van a dar clic y le van a poner que en centímetros. Vamos a trabajar en centímetros o en las unidades que ustedes quieran, que los usuarios pueden editar el texto. Los usuarios es quien hace uso del módulo y la etiqueta
visualizar, yo en lugar de llamarle eje de las X le voy a llamar largo porque es el largo de mi módulo. Mostrar en centímetros, aplicar, y así con cada una. Por ejemplo, a este vamos a ver cómo le llamé. Yo le llamé profundidad, que es el eje de las Y. Aplicar, y aquí tengo igual lo mismo, centímetros. Los usuarios pueden editar el texto, y yo le llamo altura, que es el eje de las Z. Estas son las preguntas que nos va a hacer a la hora de las opciones del componente. Ahorita les voy a mostrar. Calcular espacio interior. Este es el método que igual también lo planeamos a la hora del dibujo. El espacio interior es para esta pieza de aquí, del centro, puesto que es el espacio interior entre los dos costados. Y este tiene una fórmula que es igual a la longitud de X, o sea, a todo lo largo del mueble, menos el grosor del material, que es este grosor, menos otra vez el grosor de este otro material, entonces nos da el largo interior. Me voy a detener en esta parte para que ustedes vean cómo realice la fórmula. Aquí en el método donde dice calcular espacio interior, dice que es igual a 77, pero vamos a volver a calcularlo. Le pongo el signo de igual para asignar, y como sé el largo total del mueble, pues le digo que el eje de las X, parte de aquí, lo que mida en el eje de las X, menos el grosor del material, que es este que tengo asignado a 1.5, menos el grosor del material. Le doy clic otra vez y prácticamente lo escribe. Le doy enter y lo calcula a 77. Igualmente el grosor del material, que le puse aquí donde dice añadir atributo, pongo grosor de lámina, tal vez la variable que tal vez ocupe, y para asignarlo le voy a dar igual a 5 centímetros tal vez. Entonces ya queda asignado, pero lo voy a ocupar, lo voy a borrar. Nada más les decía cómo añadir un atributo. Y el grosor del material, igual yo lo asigné a 1.5, pero el usuario nuevamente lo puede elegir. Voy a mostrar, es en centímetros. El usuario puede elegir el texto, y el grosor del material se llama la etiqueta visualizar. Esas etiquetas que va a visualizar el usuario las tenemos aquí. Le damos clic con el segundo botón y nos vamos a la parte que dice opciones del componente. Entonces, esto es muy importante, que cada vez que nuestro usuario, quien use nuestro módulo, le va a poner un largo, son las etiquetas que acabamos de realizar. Por ejemplo, yo aquí le voy a decir que de largo sea de 50, de profundo sea de 30, de altura sea de 80, y del grosor del material lo voy a exagerar, que sea de 10. Le doy a aplicar y automáticamente lo va a calcular nuevamente, gracias a la fórmula que le hemos dado. Si les está gustando el video, les invito a suscribirse para ver más de este tipo de contenido. Así es como se diseña, primero en la mente, luego se pasa al papel, luego creamos nuestros componentes, y juntos con los componentes formamos un módulo general, y ya que está el módulo ensamblado, todo lo hacemos un componente otra vez. Entonces tenemos el componente general, que adentro tiene piezas, y esas piezas también son componentes. Vamos a pasar ahora a la pantalla, y todo este es un componente, pero si selecciono, voy a selecciono una pieza, esta también es un componente, este también es un componente, y este también es un componente. Ya les había dicho que para crear hacer la pieza, darle clic con el segundo botón y darle crear componente. Pero aquí ya los tenemos creados, entonces tenemos que el nombre del componente general es cuadrado, y el nombre de los que están anidados es base de abajo, costado izquierdo, base de arriba y costado derecho. Vámonos con la base de abajo.
Y aquí tenemos su posición. La posición en X es igual a 1.5. ¿Por qué 1.5? Bueno, porque hay un eje general que es este, no estoy seleccionando nada, y aquí se ven los ejes generales, el eje rojo, el eje verde, el eje azul, que es el eje de las zetas, y ese es el eje general. Pero también cada pieza, voy a seleccionar una pieza para que nos muestre el eje de la pieza, y vemos que el eje de la pieza se encuentra en esta parte de aquí, pero la pieza se encuentra a 1.5 centímetros de su eje. ¿Por qué a 1.5? Bueno, porque tenemos este grosor que es del costado. Entonces la pieza está en el eje de las X, pero después del costado. Por eso tenemos que 1.5 centímetros hacia la derecha. Y aquí yo no escribí 1.5 centímetros, sino que utilizo el grosor del material, que es igual a 1.5. Voy a seleccionarla para que se vea lo que escribí. Igual a, bueno, lo voy a hacer. Igual a, luego selecciono grosor del material, lo escribo automáticamente, le doy enter y ya sabe que son 1.5. En el eje de las Y, la profundidad está a 0, en el eje de las Z, o sea que tan alto está a 0 en cuanto a la posición. Todo esto es en cuanto a posición. Ahora vamos en cuanto a tamaño. ¿Cuánto tiene de tamaño en el eje de las X? Bueno, aquí también es una fórmula que es igual a calcular espacio interior. Es el método que hicimos acá. Entonces, esto es automático, le doy igual y le doy clic en el método que hicimos, que se llama calcular espacio interior, porque ese puede variar. Tenemos el eje de las Y, está en tamaño 60 centímetros de profundidad, y el eje de las Z a 1.5, que es el grosor de aquí. Pero claro que yo no puse 1.5, ¿qué creen que puse? Puse el grosor del material. Le doy igual y me voy a donde dice grosor del material, porque si lo asigno a 1.5, luego cuando cambie de grosor debe de cambiar automáticamente. Y así nos vamos con todos. Aquí tengo el costado izquierdo, asignaciones que le hice, la base de arriba, el eje de las zetas está a la longitud del eje de las zetas de todo el mueble menos el grosor del material. Igual, así le asigno con el igual, y el costado derecho, aquí tengo lo que escribí. Voy a colapsar todo esto para que no me esté estorbando. Y nuevamente vamos a suponer que yo soy el usuario y que quiero cambiar las propiedades de este módulo. Le voy a poner que de largo, algo exagerado, que sean 200, de profundidad sean 70 y de altura que sean 150, y de grosor del material que sean, es algo exagerado, tal vez unos 10 centímetros. Y vemos cómo automáticamente lo dibuja. Y así es como se dibujan los módulos de cocina dinámicos. A mí me han ahorrado mucho tiempo, puesto que anteriormente yo dibujaba pieza por pieza, y una vez que nuestro cliente nos autorizaba el proyecto, luego teníamos que dibujar a mano y sacar el cálculo de material haciendo cuentas y dibujando. Ahora simplemente tengo mis módulos en una galería y voy jalando mis módulos, dibujo mi cocina, y una vez que la tengo ya elaborada, que el cliente la prueba, simplemente exporto el material y se calcula automáticamente. Si necesito un módulo especial más largo, solamente le cambio sus propiedades. Me despido de ustedes, los veo en un siguiente video. Los invito a suscribirse a mi canal, a compartir la información, a dar like y comentar. Hasta luego. Hasta la vista, baby.